Muy buenos días. Buenos días. Hoy vamos a estudiar el capítulo 4 del libro de Eclesiastés, recordando que Eclesiastés significa predicador, escrito por el sabio Salomón. Como muy pequeño resumen, el capítulo 3. El capítulo 3 nos habló sobre que, versículo 1 rápidamente, ¿quién me lo lee? Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiene su tiempo y su hora, ni antes ni después. Y entonces dijo tiempo de trabajar, tiempo de descansar, tiempo de paz, tiempo de guerra, tiempo de sembrar, tiempo de arrancar. Y nos explicó que todo tiene su tiempo, ni antes ni después, como tiempo de amar y tiempo de detenerse, como también tiempo de casarse, ¿verdad? Tiempo de estudiar. Y así nos fue explicando. Versículo 12, ¿quién me lo lee? 12 y 13. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. ¿Que es don de Dios disfrutar y ser feliz? Sí. ¿Comiendo frijoles y echándole más agua a los frijoles? Sí. Y a veces comiendo pollo también. Y luego nos habló sobre las injusticias de la vida, que debajo del sol hay impiedad y en lugar de la justicia hay iniquidad. Versículo 17, ¿quién me lo lee? Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Todos vamos a entrar en un juicio ante Dios, buenos o malos, unos para vida eterna y otros para condenación. Que el hombre es como, lo compara como las bestias que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero todos dice que unos descienden abajo y otros se van a la gloria de Dios. Nada más como tarea, ¿a quién le dio eternidad Dios? A los hijos, bueno, al corazón del hombre, al hombre que cree, ¿verdad? Se lo dio a las plantas, a los animales. Entonces, al único que le dio eternidad fue al hombre. Capítulo 4, Irma, si eres tan amable, es continuación. Buenos días. Vamos a estudiar hoy el capítulo 4 del libro de Eclesiastés. Y bueno, vamos a comenzar con una oración. Amado Dios, qué sublime es poder despertar cada mañana, elevar mi vista al cielo y poder decir desde lo más profundo de mi alma y mi corazón, gracias. Gracias, Señor, por el hermoso milagro de la vida, porque tú siempre pones alimento en nuestras mesas, porque proteges nuestras vidas y nuestras familias, cuidas nuestros hogares y bendices nuestras actividades. Todo lo que tenemos, todo lo que somos y todo lo que nos das es gracias a ti, Padre. A ti sea la gloria, la honra y la gracia. Por favor, nunca te apartes de nuestro lado, pues nuestra vida es plena y dichosa porque tenemos la certeza de que donde nosotros vamos, tú siempre estás con nosotros. Todo esto, Padre, te lo agradecemos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Si leemos y comenzamos a leer, por favor, de uno en uno. Sí, por favor. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos
sin tener quien los consuele, y las fuerzas estaban en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y hablé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. 7. Comprobé algo más que no tiene sentido. Hay gente que no tiene familia, ni un hijo, ni un hermano, y aún así siguen trabajando muy duro. Nunca están satisfechos con lo que tienen. Trabajan duro y no se detienen a preguntarse, ¿para qué estoy trabajando tan duro? ¿Por qué no disfruto de la vida? Eso tampoco tiene sentido. 9. ¿El 9? Sí, 9. Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, que estará en el lugar de aquel. Serán muchos los seguidores de ese joven, aunque después ellos mismos ya no se sentirán bien con él. Eso tampoco tiene sentido. Es como tratar de atrapar el viento. Amén, gracias. Ok, pues el capítulo 4 es la continuación de las injusticias de la vida que comenzamos ayer a ver en el capítulo 3. Continúa y pues bueno, hemos visto que Salomón está hablando de esa, yo creo que en este momento cuando escribe Eclesiastés es cuando realmente tiene la gran sabiduría, esa sabiduría que le dio, pues al haber vivido, la sabiduría que le da Dios y que cuando vivió en esa opulencia, que vivió en todas esas, teniéndolo todo, que fue feliz, que fue todo, que disfrutó y demás, realmente tenía, y vemos que lo hemos visto, que tenía una sabiduría humana, que no había alcanzado la verdadera sabiduría espiritual y la sabiduría de Dios. Y en este momento que nos comparte todo esto, es este libro de Eclesiastés, se ve esa sabiduría que le dio el conocimiento, el vivir, y hoy que está en sus años ya muy grande, nos está compartiendo como diciendo, como cuando le decimos a un hijo, no lo hagas, o sea, yo ya lo hice y no es por ahí, no es lo correcto, mira, te platico todo esto para que en este momento pues lo tomes en cuenta y redirijas tu camino, ¿sí? Vimos que ya nos habían dado la definición de vanidad, y pues vanidad decíamos que es arrogancia, presunción, ilusión, fantasía, es algo hueco, es algo vacío y es algo que no tiene solidez. Algunos autores lo refieren como que es una cáscara sin semilla y sin fruto, o sea, y nos aferramos a eso. Estamos viendo que no tiene sentido, que no tiene nada para dónde llevarnos, no tiene fruto, no tiene semilla, y nos aferramos por necedad. Y bueno, aquí nos habla de varios puntos en los cuales nos perdemos de forma muy fácil en la vida, en el mundo, sin darnos cuenta que no es por ahí, que Dios nos está mandando a hacer otra cosa y que las situaciones de allá fuera del mundo nos atrapan y nos envuelven
y seguimos ese camino sin ponernos a pensar, ¿está bien o me regreso o para dónde le sigo? Y en el verso 1 dice, me volví y vi todas las violencias que se hacen bajo el sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en las manos de sus opresores, y para ellos no había consolador. Aquí, bueno, Salomón nos dice que nos habla de esta vida vacía y sin sentido, cuando se aumenta la opresión. En este capítulo 1 habla de la opresión, versículo 1, habla de la opresión, que hay personas que viven oprimidas y otros que son los opresores, y ambos se resignan, ambos piensan que pues aquí está bien, o sea, a mí me tocó ser el opresor y eso es lo que tengo que hacer, sin ponerme a pensar o a ver si hay alguna otra forma de vida. Y el oprimido dice, pues a mí me tocó ser oprimido y pues no hay otra forma de vida y le sigo. Y se van acostumbrando, nos acostumbramos a las cosas tan fácil que dices, pues aquí le sigo. Y esa parte de irme acostumbrando, a veces pasan 5, 10, 15 años y no me doy cuenta y ahí sigo. Y cuando ya se llega a la vida adulta, dice, ¿cómo es posible que haya hecho, porque ya pasó, me haya quedado tantos años ahí, sin darme cuenta de que pude haber hecho esto, pude haber hecho aquello, pude haber propuesto, pude haber cambiado algo, pero ya se pasaron 20 años de mi vida y ahorita ya no tengo ganas, no tengo tiempo, no tengo, así como que, ay, bueno, ya pasó. Y dice, despierten, o sea, hay una forma diferente de vida, hay algo diferente que hacer. En el verso 2 y 3 dice, y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros a los que no han sido aún, que no han visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Aquí vemos que está en esa depresión porque dice, me alegré más por los que ya habían muerto. Los que ya murieron, pues ya están felices, ya ni siquiera están sufriendo la violencia que existe en este momento. Y dice, me da más alegría por los muertos que por los que están vivos, pero me alegro más por los que todavía no nacen, por los que todavía no han nacido, porque ellos tienen vida, como Rebeca, que tiene vida, pero no ha visto todavía la maldad que hay en este mundo. Y decíamos, por ejemplo, los bebés que no han nacido, que están en el vientre, no les interesa si la mamá comió o no comió, si nada, ellos toman lo que tienen y viene así, no cabello, dientes, todo lo que hay, porque ellos están ahí felices. Y él dice que ellos están todavía mucho mejor que los muertos y que los vivos, porque tienen vida y no han visto la maldad que hay en este mundo. Y pareciera que estas palabras fueron escritas para estos días, fueron escritas hace cuántos años y han sido vigentes siempre. Por eso aquí tenemos un claro ejemplo de que la palabra es atemporal. No importa, dentro de 10, 20, 100 años, 200, esta palabra se va a seguir leyendo y va a seguir estando vigente. Y veíamos en 100 capítulos anteriores que dice que todo lo que es ya fue y que todo lo que será ya fue, porque todo, absolutamente todo lo que fue, lo que es y lo que será está escrito aquí. Y entonces estas palabras que dice, vean, si nos ponemos a pensar en un bebé que va a nacer, va a decir, ¿qué mundo le va a tocar? ¿No? Y es ahí donde entra, cuando dice, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? Y es ponernos a pensar, ¿qué hijos les vamos a dejar a este mundo? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo con nuestros hijos y qué es lo que les estamos enseñando? En el verso 4, aquí habla de la envidia y dice, he visto asimismo que todos trabajan, que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia de hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Aquí pues nos está hablando de la envidia. La envidia es un sentido de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desea tener algo para sí que posee otra persona.
Y dice que la envidia es fundamental para tener una vida sin sentido, porque las personas empiezan a ver qué es lo que tiene el otro, qué es lo que hace o qué no hace, qué dijo, qué no dijo, y se pierden de su propia vida y entonces empiezan a quitarse o sea, ya no ven las bendiciones y todo lo que ellos tienen, simplemente por estar viendo la vida del otro, qué hace, qué dijo, qué compró, entonces yo voy a trabajar más para comprar el otro más grande y cosas así que nos vamos envolviendo y se vuelve una carrera sin salida y se vuelve una opresión en el alma, porque ya no vivo, ya nada más estoy, no tengo tiempo de ir con la familia, de disfrutar de esto, porque hay que trabajar, porque él ya se compró esa cosa y yo voy a comprar el que acaba de salir, el último grito de la moda. Y entonces nos vamos envolviendo y dice que no nos damos cuenta. Y eso dice que también eso es vanidad y aflicción de espíritu. O sea, afligimos nuestro espíritu de tal forma que dejamos de vivir, dejamos de disfrutar lo que tengo, de disfrutar el presente, de disfrutar a las personas con las que convivo, mis hijos, mi familia, por estar perdidos en la envidia. En el verso 5 dice: el necio cruza sus manos y come su misma carne. Aquí nos está hablando de pereza, y la pereza es falta de ganas de trabajar o falta de ganas de hacer las cosas, falta de responsabilidad o falta de compromiso. Y todo esto se va perdiendo así como que, pues ya es lo contrario de la envidia, pero es así como que un polo que es la envidia y el otro que es la pereza, pues ambos nos hacen daño, porque de un lado trabajamos en exceso para ganarle al otro y por el otro entramos en un conformismo así de que, ay, pues ya vive mejor, ay, pues ya, o sea, me da igual. Entonces, que no hay que estar ni del lado de la envidia ni del lado de la pereza, que hay que encontrar un equilibrio donde yo pueda tener, porque la palabra dice que Dios quiere que seamos prosperados y que Él nos dio todo para prosperar, pero no bajo la envidia y no para ganarle al otro, sino para yo estar bien, para darle algo bien a mi familia. En esa parte es la que requiero enfocarme, no en estar viendo la vida del otro. En el verso 6 dice: más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Aquí nos habla de la codicia. Dice, la codicia es un deseo vehemente de poseer muchas cosas, especialmente riquezas o bienes materiales. Aquí nos está hablando de lo que la codicia se nos hace una forma de vida permanente, lo cual nos lleva a una forma de vida vacía y sin sentido, porque estamos en quiero más, quiero más, quiero más. ¿Para qué? No lo sé. ¿Para qué lo voy a utilizar? No lo sé. ¿Lo necesito? No, pero no es tanto la necesidad de tener más dinero, sino simplemente la necesidad de ese falso reconocimiento. Lo hemos visto y lo habíamos platicado en capítulos anteriores de los políticos que llegan hasta arriba y todo el mundo está ahí como que, qué bien, y cuando se les termina el plazo o el tiempo de estar en el supuesto poder, ya después nadie se acuerda, y su forma de vida, ahorita vemos que hay muchos políticos de hace muchos años que son ya muy ancianos y ni su familia está con ellos. ¿Por qué? Porque solamente pues se dedicaron en ese tiempo a tener más, tener más, tener más. ¿Para qué? Pues quién sabe. Y aquí nos habla nuevamente de la aflicción de espíritu. En todo esto, todas estas características que nos llevan a una vida vacía y sin sentido, todo es aflicción de espíritu, todo es que estamos apachurrando nuestra esencia, estamos menguando nuestro espíritu simplemente por tener más que, pues más cosas vanas y vacías. Y en el 7 y 8 dice: yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol.
Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Y aquí nos dice Salomón que si todo lo anterior es vano y es absurdo, cuando queremos darle más y más y más a nuestros hijos, a nuestra familia, y queremos darle más, una persona que no tiene hijos, que no tiene familia, que no tiene hermanos, todavía se vuelve más absurdo porque trabaja y trabaja y trabaja, cuando ni él mismo disfruta, ni tiene con quién disfrutarlo, ni compartirlo. Entonces todo esto dice, también esto es vanidad y duro trabajo. Entonces es que pongamos atención qué es lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo, cuál es el verdadero motor que nos mueve a crecer, a avanzar, simplemente para ganarle al otro o porque realmente quiero apoyar a alguien, hacer obras de beneficencia, apoyar en mi iglesia, o sea, qué es lo que me está moviendo. Y si me mueve simplemente el ganarle al otro, pues estamos en un excelente momento de retomar el camino, de redireccionar y de decir, es todo lo que estoy trabajando y todo lo que estoy teniendo, o todo lo que quiero tener, le puedo dar un buen sentido que ayude a los demás, no nada más estar fijándome en mis necesidades, en darle más a mis hijos, en llenarlos de cosas y después llegar a este punto. Hay una película de Wayne Dyer que dice que cuando llegamos al atardecer de la vida, todo lo que aprendimos en el amanecer de la vida, todo se vuelve mentira. Todo lo que aprendimos y todo lo que queríamos tener y poseer cuando éramos jóvenes, ya cuando llegamos a una edad adulta, dices, ¿cómo para qué me maté para tener esto si hoy ni lo disfruto? ¿No? Entra el dicho aquel que dice que perdemos la salud por ganar dinero y después todo el dinero no nos regresa la salud o algo así va. Pero entonces, en este momento nosotros pues estamos en la flor de la juventud, pues redireccionar todo y qué es lo que les estamos enseñando a nuestros hijos, el tener posesiones para qué, darles un buen sentido. ¿Quién me ayuda por favor a leer del 9 al 12? Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Gracias. En estos versos del 9 al 12 nos está hablando de la soledad. Aquí el pastor nos hablaba en días anteriores de esta nadadora que sufría depresión y nos dice que hay gente que está sola físicamente y se siente sola y que hay gente que está muy rodeada de gente y se siente sola y que también hay los que están solos físicamente pero que no se sienten solos. Entonces hay que ver en qué momento de soledad estamos, que si estamos rodeados de gente y nos sentimos solos, es momento de hablarlo con alguien y sobre todo irnos a la palabra y a tomarnos, aferrarnos de lo que dice aquí. Angie nos ha platicado esto de que fue la palabra la que la sacó adelante, pero para llegar a ese punto pues se requiere decisión y determinación de decir y también darme cuenta de que algo no está bien, de que algo no está funcionando en mi vida y entonces es ver, a ver, ¿qué voy a hacer? Porque dice aquí que cuando podemos estar, habla dice la unión hace la fuerza y del trabajo en equipo. Pero si yo no le pido ayuda al que está a mi lado, si yo siento que lo puedo hacer todo, entonces es ahí donde me siento solo y no tengo la capacidad de lograrlo. Entonces, aquí hay que ver qué está pasando conmigo. Estoy dispuesta a trabajar en apoyo al otro y que el otro me apoye
y trabajar en equipo, o de plano estoy rodeado de gente, pero me siento muy sola. Cuando leí estos versos, y con lo que hemos platicado o hemos estudiado de los capítulos anteriores de Eclesiastés, me acordé de una situación que pasó hace como 4 o 5 años, algo así, con un compañero. Yo tenía que ir a San Cayetano a entregar unos productos. Yo tenía una cita y de ahí me iba a pasar a Venta Prieta a entregar otros productos. Y cuando salgo de San Cayetano, la cita ahí con esa persona fue muy rápida. Entonces me quedaban como 15 minutos para la otra cita, para llegar a la otra cita. Y entonces yo dije, voy a pasar a Galerías. Y dije, a ver, ¿a Galerías a qué? No tienes nada que hacer y solo son 15 minutos. O sea, en lo que entro y lo que más voy a tardar en entrar, que en lo que ya tengo que salir para llegar a Venta Prieta. Y ya salgo de San Cayetano, voy y estoy diciendo, ya vete a Venta Prieta, igual ya está antes la persona, la puedes encontrar y todo esto. Y me doy vuelta para entrar a Venta Prieta. Yo así, digo, a Galerías. Y yo así de, ay, ¿qué parte de no tienes tiempo y además ni traes dinero para comprar nada? ¿Qué vas a hacer a Galerías? Y entonces yo sentía como decía, no vayas para allá, pero caminaba hacia allá. Y yo no alcanzaba a comprender y nunca lo comprendí hasta que llegamos aquí. Y llego, y pues eran las 11 de la mañana, apenas estaban abriendo todo, no hay gente, no hay nada. Y yo decía, ya no inventes, Irma, o sea, es pura perdedera de tiempo, vete a trabajar. Y me siento, yo, o sea, ¿qué parte de vete a trabajar? O sea, como que pensaba una cosa y hacía otra. Pero en todo el camino que venía para entrar a Galerías, venía pensando, háblale a Daniel, háblale a Daniel. Y yo decía, ¿pero por qué le voy a hablar a Daniel? O sea, no tiene sentido. El hecho de que yo esté perdiendo el tiempo no quiere decir que todo el mundo deba perder el tiempo. Y me siento y estoy pensando, ya vete a trabajar, y empiezo a buscar en el teléfono a Daniel. Y yo sentía esa contradicción de pensar una cosa y hacer otra, y le marco a Daniel, y me dice, no, sonaba. Y yo estaba, cuelga, y no colgaba, y seguía sonando. Y de eso que ya tiene mucho sonando, dice, no, pues ya se va a cortar. Yo dije, ay, qué bueno que ni siquiera me contestó. Y ya cuando casi se va a terminar para llamar, contesta, pero oigo ruidos, más que su voz. Y le digo, Daniel, y oigo ruidos y su voz, y le digo, ¿qué tienes? Y me contesta y me dice, ¿por qué me llamaste? Y yo le digo que está llorando, y le digo, ¿qué tienes? Y me dice, y yo pues lo sigo en Facebook, y siempre está que en la fiesta de aquí, en la fiesta de allá, y en todos lados, y está llorando. Para esto pues era un miércoles a las 11 de la mañana, y le digo, ¿qué tienes? Y como que hablaba, como que balbuceaba, y yo decía, ¿qué está pasando? O sea, no entiendo qué tiene. Y él nada más me decía, ¿por qué me llamaste? ¿Y por qué me llamaste? Y yo decía, ni siquiera sé por qué te llamaste, porque no tenía nada que decirle, no tenía nada que preguntarle, nada. Y entonces le dije, no sé, realmente no sé por qué te hablé. Y ya total pasó un tiempo, yo le decía, a ver, cálmate, siéntate, respira, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué pasa? Él tenía como 4 meses de haber empezado un proceso de divorcio. Y entonces yo le decía, ¿qué tienes? ¿Y qué tienes? Y él nada más me decía, ¿por qué me llamaste? ¿Y por qué me llamaste? Y yo le decía, cálmate, respira y siéntate. Ya total que pasó un tiempo y ya empezó a respirar y me dice, es que no entiendo por qué me llamaste. Si yo acabo de apagar mi teléfono precisamente para que nadie me hablara y entra tu llamada y estoy totalmente así porque me iba a suicidar. Y dije, ¿cómo que te ibas a suicidar? Y le dije, ¿pero por qué? Yo ya no sabía ni qué hacer y yo sentada en Galería hablando con él y yo, ¡oh! Y él en México. Y le digo, ¿qué onda contigo? Y entonces yo empezaba a ver así como que, ¿cómo? Su hijo no estaba ahí, estaba solo. Le dije, a ver, tranquilízate, abre la puerta, salte, que te dé el aire, que te dé esto. Requiero escuchar que ya saliste y que ya estás en la calle y cálmate.
Y ya, total, pues sí, ya se calmó y todos nos aventamos ahí un buen rato. Y sale y ya, entonces ya le hablé a César y le dije, ¿sabes qué? Ve a ver a Daniel, está así, ya está, y encuéntralo y ya. Ya, total, gracias a Dios no pasó a más. Y en aquel entonces, pues yo no entendía nada de todo esto. Y cuando lo comentamos, pues él decía, es que yo apagué el teléfono. Y su explicación lógica fue que cuando lo apaga, en el lapso que se tarda en apagar, fue cuando entró la llamada. Por eso se volvió a prender. Y él me decía, ¿por qué me hablaste? Y yo decía, es que, y ya le platiqué. Dije, yo tenía trabajo, yo tenía eso, yo no tenía ni por qué estar ahí sentada en galerías. Y te marqué. Y él tenía una vida muy sociable, muy así de estar con mucha gente y estar muy en fiestas y fiestas entre semana y demás. Y realmente vivía en esta soledad, porque él decía, no, pues yo estoy en la fiesta, no sé qué, todo. Y llego a mi casa y dice, y lo único que hago es llorar, y llorar, y llorar, y llorar. Y dice, y tengo no sé cuántos meses así. Y dije, no, pues ya, o sea, busca ayuda profesional, no te encierres y demás. Y fue así como, ya después, el año pasado todavía, porque cada diciembre lo cuenta, el año pasado todavía dijo, y por casualidad, me habló Irma, y por casualidad entró la llamada, y por casualidad. Y yo todavía los años anteriores era, sí, fue casualidad. Pero el año pasado dije, a ver, no es casualidad, digo, Cristo te salvó la vida y fue el Espíritu Santo el que a mí me decía, ve a sentarte a galerías y háblale a Daniel. Y así. Y entonces yo, bueno, ya lo entendimos. Y este año, apenas el mes pasado, que nos reunimos, ya él ya lo dijo. Y entonces fue Cristo el que me salvó la vida y el Espíritu dije, ya lo entendiste. O sea, no fue casualidad. Y pues bueno, aquí en estos versos del 9 al 12 nos habla de esa soledad, que no nos podemos quedar en esa soledad, que es hacer un trabajo en equipo, porque dice, mejor son dos que uno, más vale estar acompañado, apoyar a alguien y que alguien me apoye. Y pues el verso 12 dice, y si alguno prevalece contra otro, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Entonces aquí pues nos está hablando que hagamos esa alianza con una persona, pero sobre todo con Cristo y con Dios y con la palabra, porque ese cordón de 3 dobleces pues no se rompe. Y bueno, también en el manual de Recuperándome, que si quieren después se los pasamos, lo tenemos en copias, hay uno que dice los 20 sí puedo, y dice, ¿por qué debería sentirme solo si Jesús dice que siempre estará conmigo y nunca me dejará desamparado? Esto lo dice en Mateo 28:20, y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, bueno, pues aquí nos dice que Cristo siempre está con nosotros. Y también acuérdense del Salmo 27:10, ¿no? Que dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo estaré contigo y te recogeré. En el verso 13, ¿quién me ayuda a leerlo, por favor? Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Gracias. Aquí pues nos habla de la terquedad. Dice, el envejecimiento es inevitable, pero el crecimiento es opcional. Las personas que no están dispuestas a aprender y abrir su mente a nuevas posibilidades, a nuevas oportunidades, pues así se quedarán y ya no hay nada que hacer. Porque a veces cuando se les quiere mostrar lo de la palabra, dicen que ya no, o sea, dicen, ay no, ya, o sea, yo no quiero saber más. Y entonces ahí es la terquedad de decir, ya estoy viejo, ya estoy grande, ya no tengo nada. En el caso de los ancianos, pero en el caso de los jóvenes, que tienen tanta información a la mano, creen que lo pueden tener todo en el celular, en Google, pero la verdadera información y la verdadera sustancia de la vida se encuentra acá, en la palabra. Y nosotros somos los que debemos de orientarlos a que busquen la verdadera sabiduría, que busquen la ciencia, pero de lo que está aquí para redireccionar sus caminos. Y pues también hay algo cierto que dice que no se puede ayudar
a quien no quiere ser ayudado. Entonces los que no están dispuestos a aprender y avanzar y a crecer, pues no hay ni cómo ayudarlos. Cuando ellos creen saberlo todo, ya no hay cómo, hasta que ellos realmente abran esa posibilidad a aprender algo nuevo y algo bueno. Y pues es ahí donde nos dice que se vuelven tercos y se lleva a la ruina y a una vida sin sentido, porque se paran en esa terquedad. ¿Quién me apoya, por favor, a leer del 14 al 16? Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto es también vanidad y aflicción del espíritu. Gracias. Pues aquí nos está hablando de la inconformidad. Unos autores dicen que Salomón aquí está hablando que se refiere a su propia historia. Recordemos que él era el segundo hijo de Betsabé, de la esposa de David, que no era el primogénito y no era la persona idónea para suceder a David, que David hubiera querido elegir a otra persona, y Salomón lo sabía. Recordemos que Isaac tampoco fue el primer hijo de Abraham y Jacob tampoco fue el primogénito de Isaac. Entonces aquí dice que Dios puede cumplir, Dios es soberano y cumple su propósito al elegir a las personas que ocupan incluso el segundo lugar en la fila. Y que si nosotros en algún momento nos sentimos los segundos, nos sentimos que no somos los primogénitos, que no hay ningún problema, porque Dios nos da esa esperanza y que Él puede. Dios nos dice que para Él somos personas de primera clase, no importa en qué lugar estemos formados en la fila. Y un claro ejemplo pues es Salomón, Isaac y Jacob. Y en este capítulo vimos estas actitudes, todas estas actitudes comunes, que nos enrollan y nos envuelven en la vida de los seres humanos, y que el mundo nos dice, pues está bien, o sea, que tengas más, que poseas más, y entramos en esa parte de los puntos que vimos aquí fueron la opresión, la envidia, la pereza, la codicia, la soledad, la terquedad y la inconformidad. Y dice que todos los seres humanos pues somos atacados por estos defectos de carácter, estas actitudes, porque si nos damos cuenta, cuando decimos es difícil que la gente venga aquí a Casa de Oración, es difícil sacarla del mundo y traerla para acá, a veces, y lo hemos visto, y el pastor nos ha platicado que en todos estos años que ellos han estado aquí, que hay gente que llega y se va, porque si es complicado sacar a la gente del mundo y traerla acá, a veces se torna más complicado a la gente que estamos acá sacarnos el mundo de adentro, porque el mundo lo seguimos trayendo en el corazón y nos vuelve a jalar para allá. Y en un pequeño sutil, nos ha dicho el pastor que es muy sutil, que nos vamos deslizando y cuando nos damos cuenta, ¡pum!, ya estamos otra vez allá en el mundo. Entonces tenemos que estar atentos a todos estos defectos de carácter que nos mencionó aquí todo el capítulo 4, que son estos: la opresión, la envidia, la pereza, la codicia, la soledad, la terquedad y la inconformidad. Que aprendamos de la sabiduría que Salomón nos está compartiendo en este libro de Eclesiastés. El pastor nos pedía que no nos separemos estos 12 días, son 12 capítulos, para que podamos entender y comprender la sabiduría que Salomón tuvo, que Dios le dio a Salomón, y que cuando llega a esta etapa de la vida, pues se ve con mayor claridad toda la verdadera sabiduría. Entonces, pues nos dice que es vivir una vida centrada en Dios, plena de realización y feliz, con la fuerza suficiente para poder salir de las circunstancias, pero esa fuerza únicamente la podemos obtener a través de entender, comprender y analizar la palabra de Dios. Ay, les di unas hojitas.
estas hojitas, dice que el propósito va sobre la vanidad. Dice, las nuevas generaciones de personas, como la generación Z, que son los que nacieron entre 1981 y 1995, y los llamados millennials, nacidos de los años 1995 a 2015, ahí hay algo entre las generaciones y cómo se llaman y los años. Pero bueno, es a partir de las personas que nacieron a partir de 1981 para acá, que les llaman, desafortunadamente les llaman los hijos abandonados, porque estos niños se crecen, los cuidan otras personas. Y bueno, dice, tiene características muy buenas en cuanto a personalidad, aprendizaje express y solución de problemas tecnológicos muy rápido. Sin embargo, sufren de depresión, ansiedad, soledad, inconsistencia, entre otras. Esto es porque el 85% de los padres trabajan en horarios de más de 8 horas diarias, dejándolos solos a cargo de las abuelas que no comprenden de tecnología ni comprenden su lenguaje, lo cual los lleva a tener una vida aislada y sus amigos están en las pantallas de los celulares, computadoras o tabletas. Los padres eligen estos horarios de trabajo para darles una mejor vida a sus hijos, lo cual los lleva a la vanidad. Está claro que la palabra de Dios nos dice, Dios quiere que seamos prosperados, y esto lo logramos permaneciendo en la palabra y desarrollando actividades que no nos alejen de Dios, de la familia y de las personas que amamos. Los padres eligen comprar a sus hijos relojes caros cuando ellos lo que quieren es media hora en familia. Autos de lujo cuando ellos lo que quieren es alguien que guíe, alguien con quien compartir el viaje. Zapatos de moda cuando ellos lo que quieren es alguien que guíe sus pasos. Sudaderas de marcas reconocidas para quitar el frío cuando ellos lo que quieren es un abrazo cálido de papá o mamá. La mejor lap cuando ellos lo que quieren es una charla amena. Mejorar la casa cuando ellos lo que buscan es un hogar. Los mejores viajes cuando ellos lo que quieren es volar con sus padres y cumplir sus sueños. La palabra dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y esta es una tarea de nosotros los padres. ¿Sí? Bueno, pues terminamos con esta oración. Amado Dios, te pido que en este nuevo día nos ayudes a amarnos, amar al prójimo y a servir, porque es ese amor el que realmente nos has mandado a hacer. Permítenos vivir y disfrutar intensamente de este presente, de esta vida y de este momento. Permítenos disfrutar de las bendiciones que tú en todo momento pones en nuestro camino y que no nos dejes tener tristeza por sueños del pasado o ansiedad por pensar en el futuro. Padre eterno, danos sabiduría y confianza para aceptar que nuestro destino es el resultado de las acciones que hagamos hoy y ahora, y que siendo miembros de tu amor y estando siempre en tu palabra, todo nuestro futuro tiene un buen fin. Todo esto, Padre, lo ponemos en tus manos sabiendo que eres tú quien nos guía, quien nos provee, que eres el único Señor y Salvador. Todo esto te lo agradecemos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, ¿algún comentario? ¿De qué nos está hablando este capítulo? ¿De qué nos habló Irma? Del carácter del hombre, ¿verdad? Somos necios, tercos, violentos, porque hay opresión, perezosos. Entonces tú puedes ver en qué área de este carácter, de este personaje, está tu falla. Por ejemplo, dice que hay personas que se sienten oprimidas, sin tener quien los consuele, ¿verdad? ¿Algún momento te has sentido solo, sin tener quien te consuele? ¿Sí? ¿Y qué es lo que te hace falta? La presencia de Dios.
porque vanidad es hueco, ¿verdad? Entonces, cuando te sientes, ¿uno tendría por qué sentirse solo en la tierra? Pues tenemos más de 8,000 millones de habitantes y sentirnos solos. Pues sí, nos sentimos solos porque nos falta Cristo, ¿no? Estos son consejos de un rey sabio en una edad ya avanzada, ¿verdad? ¿Por qué dice que es más feliz aquellos que no han nacido o los que ya murieron? Porque ya pasaron las vicisitudes. Uno ya las pasó y el otro todavía no las pasó. Pero cuando están en la vida, no se quiere uno morir, ¿o sí? ¿Por qué? Ya vamos a ver más adelante lo que dice el sabio Salomón, que es mejor el final que el principio, ¿verdad? Pero en el transitorio de la vida, si tú vas al hospital y dices, vas a orar por una persona, el que está al lado dice, también ora por mí para que me sane, porque no me quiero morir. Entonces si dice que alaba a los que ya se fueron, no es que ore por ellos, sino que dice, qué bueno que ya se fueron, ¿verdad? Que ya están más allá. ¿Por qué el hombre le tiene tanto miedo a la muerte entonces? Si es el estado, va a ser un estado mejor, lo decía Pablo, ¿no? Para mí morir es ganancia. Porque no tiene a Cristo en su corazón. No ha entendido que Dios puso eternidad en el Hijo de Dios. Y nosotros somos hijos de Dios. Entonces, nosotros, dice que aunque esté muerto, vivirá o no. Nosotros viviremos siempre. Entonces, no hemos comprendido la eternidad. Porque somos de corta vista, ¿no? Les pasa como me pasa a mí. No veo al lado, no veo las grandezas. Veo nada más un punto, ¿eh? Y Dios quiere que veamos todo en global. ¿De dónde venimos? De la presencia de Dios, ¿o no? ¿Se nos permitió vivir? Sí. ¿A dónde vamos? ¿A Él? Incluso le dice a Abraham, le dice a Isaac, regresas a la casa de tus padres. Entonces es mejor allá que aquí. ¿Sí? Pero aquí, ¿qué nos manda a hacer? Felices. Pero hay problemas. Lo dijo Jesús. En el mundo tendréis aflicción. Pues no te preocupes. Confía en mí. Yo ya vencí. Ay, esa palabra. No te preocupes. Como que no nos llega. Tengo que confiar en Él. Sí confío en ti, pero es que traigo las broncas muy duras. Confía en mí. Toma tu cruz y sígueme. Mi carga es ligera, mi yugo es ligero. No te preocupes, todo va a pasar. Bueno, ¿qué más vemos? Sobre el necio. ¿Cuándo es una persona necia? ¿Hay jóvenes necios? ¿Y hay ancianos necios? También. ¿Cómo puedes ver si yo soy una persona necia? O sea, me refiero a nosotros, ¿no? No te gusta escuchar, que lo que dices es la verdad absoluta. Y así. ¿Cerramos oídos? Cerramos oídos. No pedimos consejo. Creemos que lo que yo estoy haciendo es lo correcto. Y es lo único. Y es lo único. Y me vuelvo necio. Y aunque los demás te digan, oye, tranquilo, Ricardo. Ya me regañó eso, me dijo, no pongas nombres. Tranquilo. Cálmate y escucha el consejo. ¿A quién le pedirías el consejo? A los que ya han pasado ese proceso, pero que en la vida estén estables. Porque muchos pasamos ese proceso, pero hay inestabilidad. Muchas veces pedimos el consejo al que sabemos que nos va a dar la respuesta que yo quiero. Me va a apapachar. Entonces, el consejo real es aquella persona que a lo mejor su consejo te va a doler. Un ejemplo de una persona
que hablé yo con él y le dije, no, tú tienes que ver al doctor. Dijo, no volvió. ¿Por qué? Porque no le gustó mi consejo. Porque le habían dado ¿cómo se dice? Le habían dado lo que él quería. Sí, está bien, para no meterse en problemas. Nada más. Sí, está bien. Pero cuando tú le dices, no, es que ya me caíste gordo. Y entonces ya no volví. Tu consejo debe ser lo que tú creas que es lo mejor para él en base a la palabra y en base a la condición que tú ves, ¿verdad? Es un consejo. ¿Quién es el que nos aconseja? Y entonces, ¿dónde está? Su palabra. Por ejemplo, si alguien te dice, hay un ejemplo que escuché y es muy común, que a una persona le diagnostican cáncer y le dices, no, es que Dios te va a sanar porque Dios es bueno y pondrá las manos a los enfermos, y ya vino el pastor más ungido, que es Humberto, y ahora sí pusieron. Y ya puso las manos sobre mí y me declaró una palabra, que iba a ser sanado. Y tú le dices, espérame, ve al doctor, hazte las quimios, porque la palabra de Dios también usa a los doctores. No, porque yo le creo a Dios. Tú no le estás creyendo a Dios, pero yo sí le creo a Dios. Ve al doctor. Y al rato se muere. Y dices, ¿por qué no fue a ver al doctor? Porque entonces dices, ¿le creyó a Dios? No. Hay un pasaje el de los 10 enfermos, Leprosos. y les dice, vayan y muéstrense. Nunca les dice otra cosa más que vayan y muéstrense, ¿no? De primera instancia Jesús no les dice, son sanados. Y van y se muestran y todos son sanos, pero solamente uno regresa a agradecer. Entonces, ese es el primer paso. A todo eso, siempre Dios quiere que demos un primer paso. A Josué le dijo, esfuérzate. Tenía miedo, por supuesto tenía miedo. Le dijeron, no, ya pues son unos gigantes, así como 3 veces tu estatura. Tenía miedo, pero dio el primer paso. ¿Todos dan el primer paso? Fíjense, el ejemplo que dices, y hay otro ejemplo del hombre ciego que le pone lodo, y le dice, ¿qué ves? Pues veo como hombres. Y luego otra vez, ¿qué ves? Habla de un proceso médico, ¿no? De una curación, de una sanidad. Tenemos que ver. Pero el consejo es, tú debes dar un consejo conforme a la palabra. Aunque dices, me voy a meter en problemas al decirle esto, tú díselo, porque es un consejo, ¿verdad? Entonces, ¿qué más vemos? ¿Qué despierta? Fíjense, versículo 4 nos lo explicó Irma. ¿Qué despierta la envidia? Todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Fíjate qué increíbles somos. Cuando estamos más amolados, pobre cuate, hay que ayudarlo, mira, pobre cuate. Pero si te va muy bien, no, anda transando algo, no está. Como que somos contreras, ¿o no? Cambia, porque nos gusta más abajo de nosotros. Pobre, yo lo voy a ayudar. Pero si le va bien, no, ya no. Ya se perdió. ¿Es una condición humana? Sí. Entonces, esto habla de una inestabilidad emocional en nosotros. Sí nos gusta ayudar, pero no nos gusta ver que sean más felices que nosotros. Que les vaya bien. Qué increíble, ¿no? Nos habla de un espíritu afligido. Quien piensa de esa manera Que no es feliz. no es feliz. No es feliz. Y quiere ver felices a los demás. Así es. Un padre. ¿Cuál es el carácter de un padre?
que sea mejor que él. ¿O no? Ese es, yo quiero que mi hijo sea mejor que yo, que le vaya bien en la vida. Yo le doy todo para que sea feliz. Dios nos da todo. Aquí está todo, esto es hermoso, para que tú seas feliz. Cuando creó al hombre dijo, para que sea como nosotros. ¿Cómo? Feliz, ¿o no? Porque vio que todo lo que hacía es bueno, para que vea que todo es bueno. ¿Qué más vemos? La pereza. ¿Alguien me habla sobre la pereza? Fíjese, dice que cruza las manos y come su propia carne. ¿Cómo es el carácter de un perezoso? Como que va unido aquí, ¿no? La necedad con la pereza. Se la pasa recomponiendo. Exactamente. Ay, nadie me quiere. Yo soy el feo. Mira, todos son ladrones, todos son rateros. Nadie es bueno. Yo. Pero no mueve las manos. Es como en la iglesia. Ay, las bancas están sucias. Pero no hay que dice, hey, quito las manos y voy a limpiar las bancas. Oye, hay muchos papeles en la entrada. Sí, pero no hay quien los levante. El perezoso es ese carácter. Le gusta ver, pero no le gusta criticar, pero no le gusta levantar las manos, quitarse las manos, ¿verdad? Moverlas, perdón. Bueno, ¿qué más vemos? Sobre la codicia, un ejemplo de una persona codiciosa. Ahorita que estamos en el 8, ¿verdad? Sí, ahorita en el 6, la codicia. Perdón, Humberto, ¿cuál? El menor. Sí. Permítame, ese versículo, hay una serie en internet de los hombres más prósperos de México. Y en esto parecía que está describiendo al que le dio el auge a los cementos mexicanos hace años. El señor murió, nunca se casó, sin hijos, y hasta el último día de su vida trabajó. Entonces, es interesante cómo el hombre saca una serie de un hombre y en la palabra de Dios dice foco rojo, ¿no? O sea, y a lo mejor es esa parte de guardar la justa dimensión. No sabemos su vida privada cómo la padeció, porque dice aquí que un hombre solo, sin sucesor, sin arrojar todo, y es vanidad, no hay aflicción de espíritu también. Así es. Fíjate, qué tristeza, es un hombre lleno de riquezas, muy trabajador, pero no sabe disfrutar. ¿En qué momento puedes hacer un alto en tu vida y decir, lo demás, no necesito más? ¿En qué momento puedes parar? Porque el mundo te va llevando, te va llevando. Creo que cuando ya se ve menos a la familia. ¿Cuándo qué? Cuando ya se ve menos a la familia. Yo creo que hay momentos en la vida que tú tienes que decir, yo con esto soy feliz. Cuando ocurren pérdidas también es cuando se reflexiona. Cuando se reflexiona. Pero el mundo te va llevando a más, a más. El mejor carro, el mejor reloj, el mejor celular, lo mejor. No es que lo mejor sea malo, es que qué tanto lo necesitas, ¿verdad? Murió una persona muy rica aquí en Pachuca. Él empezó vendiendo carbón y se hizo millonario y dejó edificios, mucho dinero. Tenía a su esposa, nunca tuvieron un hijo. Y muere ella también. Y cuando me platican, cuando van a ver su guardarropa, lleno de ropa nueva con etiquetas, completo. ¿Qué sentido? ¿A dónde fue a parar esa ropa? ¿A dónde creen?
5 hoteles. a un bazar, o, por ejemplo, mucha ropa fue a quedar a la gente pobre. Se regaló. ¿Qué sentido? Ni siquiera disfrutó. ¿Qué sentido tiene? ¿Esa aflicción del alma? Sí, porque no sabes el valor del dinero. Como aquel que tiene 20 carros, no se sube ni uno. Y en cambio aquel joven que dice, ay, me acabo de comprar mi carrito, está re bueno. Entonces, ¿lo disfruta más? Sí. Aquel que come todos los días barbacoa o aquel que de vez en cuando se echa un taco. ¿Quién disfruta más? El que no come diario. Dices, ¿en qué momento tiene uno que hacer un acto? Yo creo que todos los días, porque no sabes si el día de mañana vayas a amanecer. Entonces yo creo que todos los días cuando estás en tu oración, cuando tienes que hacer un acto y decir, bueno, ¿qué es lo que hice ayer? ¿Una reflexión? Todos los días. ¿Sí? Tenemos que reflexionar hacia dónde voy, hacia dónde direcciono mi vida. Y ahorita vamos a ver algo muy importante. Vamos más adelante. ¿Algún comentario? No. Dice, más vale 2 que 1. ¿Por qué? Si no se cae el otro nos manda. Sí, porque tienes que tener un amigo al lado. Alguien que te sostenga, que puedas platicar con él. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? ¿Cómo se llama el aparatito ese? ¿Alexa? Ya se volvió un compañero, ¿o no? Compañera. O compañera. Ya se volvió un compañero. ¿Hacia dónde vamos? Ya tienes conversación con ella. O sea, las casas inteligentes que cuando hablen te digan, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo fue tu día? Sí. Ya existe. Yo le hice una pregunta ayer, ¿cuál fue? Le dije, ¿te quiero, Alexa? Y me dijo, no se lo has dicho, no me lo has dicho nada más a mí. Delante de mí, Entonces, te vas a volver en un compañero electrónico. ¿Qué va a pasar al futuro? Ya hay los robots, ¿no? ¿Quién va a mandar? La tecnología. Una computadora. ¿Eh? Ya le vas a preguntar. Tengo este problema, por ejemplo, dicen, un abogado, pues ya no va a haber porque ahí te va a decir qué, o un doctor, ya le vas a meter tus análisis y te va a decir qué tengas y qué te tomes. O sea, ya te va a decir todo. El problema es quién, parece una película de ciencia ficción, ¿eh? ¿Quién nos va a gobernar? ¿Se acuerdan de una película, ¿no? De los robots que creaba robots y que producía robots y al ser humano lo tenía de esclavo, no me acuerdo cómo se llama. Entonces, cosas fuertes vienen, terribles. No sé si han visto un arma que no sé si exista o sea ficción. Ya, un paréntesis. Es una como estrellita que tiene explosivo y es un dron pequeñito del tamaño de cabe en la mano y ese dron le ponen la identidad de un personaje y ese dron busca el rostro y su identidad y va y lo mata, se lo entierra en el cerebro y ahí explota. ¿Parece ciencia ficción? ¿Será? Lo que uno dice no puede ser, ese es, ya fue. Bueno, más vale 2 que 1, así que no te vayas tanto con lo electrónico, sino... Ricardo, pero sí. ahorita, si decimos que el mundo va a ser gobernado por la tecnología, es a futuro, el presente ya es gobernado por la tecnología. En el Valle de California está Silicon Valley, están las empresas tecnológicas más importantes y comerciales del mundo, y están gobernando. Ya no están gobernando. Ya no están. Fíjate, por ejemplo, ese aparatito te comienza a meter ideas, ¿eh? Sí, claro. Y ya es parte de tu vida. Imagínate si Elsa le dice, con que a otros le estás diciendo eso. Como su respuesta es grave, ¿eh? Es como, ¿se acuerdan de la Ouija? Algo dijo, yo digo, no se vaya a meter el diablo en
aparato, ¿no? Aparato del demonio. Porque mucha gente le creyó, se metía espíritus de adivinación. Entonces comenzaba a hablar y la gente le creía. Entonces hay que tener mucho cuidado. Dice, el compañero debe ser un ser humano, ¿verdad? Es que es, bueno, ¿qué más vemos? Sobre el joven, nos habla de un joven que va a reinar, que nació pobre, un sucesor. ¿Siempre tendremos un sucesor? Sí. Tú en la vida, en tu vida debes de dejar hijos espirituales, un sucesor, hijas espirituales. Ahora, habla de un rey necio, ¿se volvió necio ese rey? Pero algún día fue joven. Pues es que ven al señor presidente del 13 al 16. A ver. Porque dicen el 16, tenía un fin de muchedumbre, el pueblo le seguía, ¿no? Y aún cuando llegan, o sea, hay gente que no, y ahora ya no lo sigue como antes. En el 13 dice, el rey viejo y necio que no admite consejos. ¿Un presidente? Un presidente de una nación por ahí. De muy lejano. Un rey. Es muy. Fíjate, cuando va, así es un candidato, ¿no? Muera el rey, vive el rey. Vámonos. Pero si ese tuvo un tiempo que también lo siguió la gente. Pero ya estando sentados en el trono, ya se vuelve lo que yo digo. Y se vuelve necio y es aborrecido por la gente. Y la gente ya quiere que se acabe un sexenio para que venga otro. Ya. Que tenemos... Se fastidian de uno. Sí, porque no es lo que yo quería que fuera. Entonces, Con todo el 70% de aprobación. entonces ese es lo que pasa, que vendrá otro sucesor y lo que a él le pasó, le va a pasar. Ahora, en el mundo espiritual, debería ser así. Si vas a tener hijos espirituales, También sabes los tiempos. tú no puedes ser necio. ¿Salomón se volvió necio? Salomón se volvió necio. La pregunta es, ¿su padre Salomón se volvió necio? ¿El rey David? ¿O terminó su historia en paz? ¿Mande? A ver, no te escuché. Reflexionó, hizo un alto en el camino. Fíjense, aparentemente hizo un alto y dijo, quítame todo, menos tu Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Aparentemente reflexionó. Pero cuando va a morir, está en el lecho de la muerte, está Betsabé, que Betsabé, su hijo, aquí hay que estudiar esto, su hijo de Betsabé es Salomón. Tuvo otros hijos con otras, que eran mayores, que querían el reino. Con Betsabé tuvo un hijo que murió, ¿recuerdan? El primero. Bueno, si David reflexiona y dice, quítame todo menos tu Santo Espíritu, ¿por qué en su muerte, en el hecho de su muerte, le dice a Salomón, ten cuidado, no te apartes, pero te encargo, no me recuerdo, a una tribu, a un país, que le dice, acábalos, porque han sido aflicción para mi espíritu. Acábalos, mátalos, en otras palabras. Eso se le quedó el encargo. ¿Por qué no le dijo, haz pacto con ellos? Cuando ellos vienen y le dicen, con tu padre tuvimos problemas, quítanos un poco el yugo y te serviremos. ¿Recuerdan? Pero eso lo dijeron a Salomón, ¿A quién? al hijo de Salomón.
Ah, sí, fue otra generación, perdón, tienes razón, muy bien. Bueno, pero hay un rey, hay un personaje que le dice, ese acábalo. Era un general. Capitán, ¿no? ¿No? Si me lo quieren buscar. ¿Por qué le dejó un encargo tan terrible de muerte? Porque esa parte no había sanado en su corazón, el corazón del rey David. Nunca sanó. Algo tuvo amargura. Aflicción de espíritu. Aflicción de espíritu. Es un rey. Está cuando está muriendo Salomón, David. Bueno, si lo encuentran, si no, se lo dejamos de tarea. Terminamos. ¿Algún último comentario? ¿Cuál es el resumen de este capítulo? El 3 y el 4 van ligados, ¿verdad? ¿Cuál sería el resumen? Salomón recupera la cordura. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo de dejar el poder, también. Hay tiempo de trabajar y hay tiempo de descansar. Hay tiempo de jubilarse. ¿Por qué la ley? Antes era ¿qué? A los 60 años y ahora es a los 65 años. Te podías pensionar. ¿Por qué será? Para que ya disfrutes de todo el esfuerzo del trabajo. Pero también muchas personas entran en pérdida, que ya no van a su trabajo, depresión. Entonces, Aunque estén sanas y con dinero. entonces, ¿cuál es lo bueno? ¿Cuál sería lo bueno? Que abras un negocio, te jubilas, Servir, ¿no? Pues, ayudar a otros. Que empezar a trabajar para otros. No trabajar para otros, sino servicio social. Ir a ser discípulos. Métete al servicio social. ¿Verdad? No te puedes tampoco encerrar en tu casa y esperar que tu señora esté limpiando, barriendo y tú levantar los pies y hay que quedarte todo el día. Tienes que servir. Pero tienes que entregar lo que has hecho. De lo que Dios te dio, tienes que entregarlo. Sí. Bueno, ¿no se encontró ese pasaje? Luego se los doy. No me hagas reír. Padre, te damos gracias por este tiempo. Señor, ayúdanos a quitarnos, a creer, a confiar en ti, a quitarnos el peso de la opresión si alguno se siente oprimido, a no ser necios, a no ser codiciosos, a no ser tercos. Señor, ayúdanos, Padre, a estar conformes con lo que tú nos has dado, a hacer un alto en nuestra vida y darte la gloria a ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.